¿Cómo están? Aquí estamos en la cuarta pared para darles la bienvenida desde el mejor canal digital de Bolivia, desde App TV, y vamos a estar los sábados y los domingos de 4 a 5 de la tarde acompañándoles en este su programa La Cuarta Pared, donde analizamos la política a través del cine o analizamos el cine bajo un lente político. Y acá hoy tenemos un tema fantástico, siempre polémico, siempre controversial, es el amor romántico. ¿A cuál de nosotros no nos han dicho cuando estábamos en una relación de que era una relación tóxica, de que el chico era tóxico o que la chica era tóxica? Bueno, parece que entre los jóvenes es algo muy cotidiano, ¿no? Hoy vamos a ver cuáles son los matices que pueden existir en este tema y también las grandes controversias, ¿no? Muchas veces se suele culpar mucho a la mujer, otras mucho al varón. ¿Cuál es la verdadera carga de importancia que tienen estos dos dentro de esa relación? Eso lo vamos a ver en un segundo. No te despegues. Bueno, ya estamos aquí dándoles la bienvenida lógicamente al primer programa de La Cuarta Pared. Amor romántico, un tema que se ha estudiado numerosas veces, un tema que tiene muchos matices como mencionaba anteriormente y como factor principal en el último tiempo ha adquirido un poco el sentido de la propiedad del hombre hacia la mujer y cómo esto termina conllevando un poco en la problemática que se arma de que la mujer pueda tener cierta independencia en sus acciones, una autonomía en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para eso tenemos una invitada, como no podía faltar. Hoy está Yara Espinosa con nosotros, ella es comunicadora social, un gusto que estés aquí. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder participar en este programa y además poder aportar con ideas para reflexionar sobre el tema. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no hay que tardarnos más, ¿no? Patada voladora y veamos el primer clip, una película que estuvo nominada a los Oscars el año 2020, Historia de un matrimonio con Scarlett Johansson. Used to defend you. They were absolutely right. All your best acting is behind you. You're back to being a hack. You gaslighted me. You're a fucking villain. Oh, you want to present yourself as a victim because it's a good legal strategy? Fine. But you and I both know you chose this life. You wanted it until you didn't. You used me so you could get out of LA. I didn't use you. You did, and then you blamed me for it. You always made me aware of what I was doing wrong, how I was falling short. Life with you was joyless. What, so then you had to go and fuck someone else? You shouldn't be upset that I fucked her. You should be upset that I had a laugh with her. Do you love her? No, but she didn't hate me. You hated me. You hated me. You fucked somebody we worked with. You stopped having sex with me in the last year. I never cheated on you. That was cheating on me. But there's so much I could have done. I was a director in my 20s who came from nothing and was suddenly on the cover of fucking Time Out New York. I was hot shit and I wanted to fuck everybody and I didn't. And I loved you and I didn't want to lose you. But I'm in my 20s and I didn't want to lose that too and I kind of did. And you wanted so much, so fast. I didn't even want to get married. Fuck it! There's so much I didn't do. Thanks for that. You're welcome. I can't believe I have to know you forever. Oh, you're fucking insane. And you're fucking winning! Are you kidding me? I wanted to be married. I'd already lost. You didn't love me as much as I loved you. What does that have to do with LA? What? You're so merged with your own selfishness, you don't even identify it as selfishness anymore. You're such a dick! Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like if I can guarantee Henry would be okay. I'd hope you get an illness and then get hit by a car and die. I'm sorry. Me too. Bueno,
una escena fantástica, ¿no? A mí me parece fantástica para empezar por la distancia que toma el director para representar de alguna forma ese rencor, se podría decir, o esa lejanía que hay entre ambos en ese momento de su vida, ¿no? Porque un matrimonio al fin y al cabo es una historia de conexión, ¿no? O sea, se supone que así debería ser. Y entramos a esta parte donde el director se centra mucho en explicar la lejanía, ¿no? Ambos están en dos mundos diferentes, con intereses contrapuestos, con intereses que muchas veces culpan al otro de que sus sueños no se hayan cumplido. Entonces, tiene muchos factores, ¿no? A mí particularmente me parece interesante la escena, bueno, la parte de la escena en la que el hombre le dice: no deberías molestarte porque me acosté con ella, deberías molestarte porque me reí con ella, ¿no? Y de alguna forma la película trata un poco la trama de cómo la abogada de Scarlett, que es de la actriz, le dice: tú tienes que, no sé, reivindicar lo que no has podido estar tus sueños, y él sí ha podido desarrollarse y es por su culpa porque tú no has querido hacer eso. Y él de alguna forma se enoja, y ahí vemos que él, digamos, igual quería cierto tipo de cariño, de afecto, que la otra persona no se lo daba, ¿no? En ese momento había una desconexión, digamos, de la relación y del amor que ambos podrían terminar dándose mutuamente, ¿no? Él le dice: hace un año que no te acuestas conmigo, digamos. Y esto es plenamente subjetivo, ¿no? No sé si en una relación tienen la obligación de andarse acostando cada 3, 4 días, una semana, pero para él es muy importante en el sentido de que dice: tu reclamo, de alguna forma, mi contrarrespuesta es esta, que tú tampoco te has entregado a la relación, ¿no? Entonces es muy interesante ver desde esta perspectiva igual cómo para él se complejiza mucho el entender su propio, no sé, su propia metida de pata, su engaño, desde una perspectiva de, pero esto ya estaba mal antes de, ¿no? No es que con eso se ha puesto mal. Bueno, yo creo que la escena es bastante interesante, como bien mencionabas, y creo que hay varias partes que tocaste en este momento. Creo que es bien importante darnos cuenta que en esa discusión en específico hace notar que los personajes no han tenido una comunicación entre ellos. No han podido decir: sabes, como lo que tú decías, no hemos tenido relaciones sexuales durante un año. ¿Por qué al mes de que no ha pasado las relaciones sexuales no le has dicho a tu pareja: hey, no estamos teniendo relaciones sexuales? ¿Por qué? ¿Hay algo que no te gusta? ¿Hay algo en el que puedo mejorar? ¿Hay algo en que podríamos cambiar tal vez? Entonces creo que es muy importante que, para no tener esta clase de reacciones, porque estamos hablando del amor romántico, nos estamos dando cuenta de que una relación no es la idílica que nos están mostrando en las películas, ¿no? Y esta es una de las pocas películas que más bien está mostrando todo lo malo que puede pasar dentro de una relación que era muy soñada, ¿no? Porque se han casado jóvenes, han tenido hijos jóvenes, han empezado su carrera juntos, y eso también creo que es bien importante analizar cuando las parejas se complementan demasiado, ¿no? Porque trabajan juntos, viven juntos, tienen los mismos amigos en común. Uno es director, la otra es actriz. Claro, entonces, ¿en qué momento la actriz es la actriz y él es él? ¿En qué momento ella empieza a asumir su propia individualidad para asumirse en una relación? ¿En qué momento soy yo y no yo contigo? Digamos? Claro. Entonces, sí. Eso es muy importante darnos cuenta, porque generalmente es donde empiezan a surgir los problemas. Es porque, como yo pienso que el otro ya es como el espejo de mí mismo, empiezo a tomar decisiones por la otra persona, empiezo a asumir cosas por la otra persona, y obviamente ahí les reclama, por ejemplo, ¿por qué nos mudamos a otra ciudad? Yo realmente no quería eso. Entonces, ¿por qué no lo dijiste? Entonces, ahí hay un complejo problema de también el sacrificio, ¿no? Nos enseñan que el amor es sacrificado, nos enseñan que el amor es ceder. Entonces cedemos y en algún momento nos perdemos a nosotros mismos. Claro, no, completamente. A mí me parece muy interesante lo que charlábamos un poco detrás de cámaras, que, bueno, él le dice: tú sabías en qué te metías, ¿no? O sea, tú eres la que aceptaste esto. Y ahí viene un poco también lo que dices de ese problema de comunicación, de decir: ¿por qué no me has dicho que no querías mudarte, digamos, ¿no? Para empezar. Pero a mí me parece que esa lectura de la comunicación, si bien es útil, me parece que muchas veces tiende a ser como la punta del iceberg, Sí. cuando en realidad hay cosas más profundas, ¿no? Es decir, no lo dice en la película, ¿no? Pero estoy seguro, bueno, de cierta forma con su beca que él ganó, medio que lo dice.
pero más o menos dice que él tiene más dinero que ella, ¿no? Entonces ahí no hay pues solo una falta de comunicación. O sea, cuando uno tiene una dependencia económica hacia otra persona, tiende a aceptar mucho más fácil las cosas que la otra persona quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque está en una desigualdad en el que la mujer, en este caso, recibe, entre comillas, no sé, las diferentes cosas de la pensión del hijo, de los alimentos que come o de lo que sea, de los muebles que tiene en la casa, etcétera, del trabajo que en este caso podría realizar él, ¿no? Y ahí, o sea, lógicamente hay una desigualdad material que deviene después en una conflictividad en el que ella probablemente no le haya dicho nada porque como depende de esta persona, no se siente lo suficientemente libre como para expresar lo que piensa por esta dependencia, ¿no? Por esto que choca. Y esto es particularmente interesante para mí porque ya se nos complejiza mucho más la cuestión del amor romántico, ¿no? A partir del amor romántico acá, por ejemplo, estamos viendo el tema de la invisibilización del trabajo de la mujer no remunerado, ¿no? Como es el trabajo dentro del hogar, el trabajo de cuidados, el trabajo emocional, digamos. Creo que es bien importante también analizar lo que acabas de decir porque uno de los principales factores por las que existe la violencia dentro de la pareja es porque hay una desigualdad. Siempre cuando hablamos de relaciones hablamos de una relación de poder. Siempre las relaciones humanas son relaciones de poder y siempre va a haber inequidades o desigualdades dentro de la pareja. Es normal que una persona gane más que la otra, es normal que una dé más cariño que la otra, es normal que una tenga más deseos sexuales que la otra. Pero ¿cómo podemos equiparar, por así decirlo, esas desigualdades dentro de la pareja para no llegar a esta clase de situaciones, ¿no? Nosotros tenemos que analizar y darnos cuenta que al exteriorizar lo que estamos dando y lo que estamos recibiendo, porque estamos muy acostumbrados a dar sin pedir. Y eso le pasa generalmente más a las mujeres. Es así como de, yo te doy cariño, yo te doy atención, yo te cuido cuando estás enfermo, pero ¿en qué momento me vas a retribuir y cómo? Y más bien el hombre, por el sistema en el que estamos viviendo, está muy acostumbrado a, te lo pago tu cena, te lo compro tal cosita, te llevo flores, pero no sabe decir te quiero, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a verbalizar esas desigualdades y decir, ok, esta vez has comprado, no sé, arroz para la casa, pero tienes que darte cuenta porque si no lo dices, ¿cómo lo visibilizas? O sea, yo te visibilizo que he cocinado para que tú comas ese arroz. Claro. Entonces, es necesario visibilizar esas cosas, ¿no? Completamente. Vamos a profundizar esto con un siguiente clip también. Nos vamos a este, por favor. Si te ocurre echarte algo de alcohol, solo pienso decir a mamá. ¿Perdona? ¿No te acuerdas? Esta mañana te acompañé al colegio. Bueno, en realidad te escolté como la gente importante. Ah, ¿eras tú el que no parabas de gritar estupideces? No, yo solo te dije una. Fea. Fea, que te encantó. Siempre funciona con las tías como tú. Como yo. Estiradillas, con ganas de aflojar. Perdona, ¿tú quieres algo o qué? Una Coca-Cola, por favor. Que tengo que conducir, ¿sabes? ¿Y tú, David? ¿Quieres algo? No, ya me he servido yo. Muy bien. ¿Lo ves? Así de amable estás un poquito menos fea. ¿Qué dices? Pollo, toma. El daño ya está hecho. Ya, pero qué bueno para la circulación, ¿eh? Así te llega más sangre al cerebro. Y uno entiende que los batidos de fresa se ofrecen y no se tiran por la cabeza. Y le dices al Valentino que ese vestido te queda 1000 veces mejor mojado. La policía, por favor. ¿Quieres que te traiga una toalla? No vayas a pillar un trancazo ahora, ¿eh? ¡La mierda! ¡Llegamos, señor Malapoli! Recuérdame.
Que la próxima vez que nos bañemos juntos te frote bien la boca con estropajo y jabón. ¡Vámonos! ¡Vámonos, joder! A mí me parece esa escena provocativa, por dos sentidos. Uno, yo me acuerdo cuando era niño, seguro tenía unos 10, 11 años, esta película se estrenó o estaba en su auge. Y yo paseaba, digamos, con mis padres por las calles, ¿no? De mi ciudad, de Sucre. Y veía grafitis de un montón de chicos que era... no sé, Amanda, contigo fui 3 metros sobre el cielo y todo, 3 metros sobre el cielo, 3 metros sobre el cielo. Cabe recalcar, ¿no? Que si hacemos una comparativa del año 2010 al año 2021, hay una diferente concepción de lo que provocó eso en una primera instancia y lo que provoca ahora, ¿no? Porque eso en una primera instancia fue muy alabado. Si hoy cualquier tipo de película haría algo así, yo creo que dirían para empezar de que es una película grotesca, de que no sé, en muchos sentidos es acosadora, violenta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso de alguna manera muestra el cambio que ha habido en esta década, digamos, de triunfos, de sentido común quizás del movimiento feminista. Esta escena me parece bastante provocativa precisamente porque es de jóvenes, para empezar, ¿no? Porque se asocia el amor romántico a los jóvenes, ¿no? A los que están empezando a experimentar relaciones, que no saben, que cometen errores y que están muy involucrados en su concepción de las relaciones a partir de este tipo de películas, ¿no? O sea, una relación buena es tener esto, ¿no? O sea, les encanta. Y me parece muy interesante porque algo que, bueno, yo viví con 3 mujeres, que son mis 3 mamás, y me hacían ver muchas novelas, ¿no? En las noches para estar con ellas. Y algo que siempre me pareció interesante en las novelas, ya sea las mexicanas, las turcas, cualquiera, es que el hombre en un momento cuando se enoja con la mujer, le gusta que como que la mujer se hinque, ¿no? Como que se arrodille, que suplique o algo así. Eso muestran esas novelas. Y creo que en este sentido es algo parecido, ¿no? O sea, en un primer momento ella le rechaza y él como que se vuelve loco, ¿no? ¿Por qué? Porque el complejo de macho alfa que tiene está como que siendo vulnerado. Pero acá me surge una pregunta, ¿no? Uno va a la discoteca y muchas veces... dices, no sé, quieres bailar, digamos, o algo por el estilo, y la primera vez te dice no, y la segunda te dijo sí, o algo por el estilo, digamos. Entonces, y esto no tiene que ver mucho con la película, pero sí es como una introducción para que te pregunte en qué momento ya hay esta variación de la divisoria entre el acoso y la divisoria, digamos, de alguien que está simplemente insistiendo una vez más, digamos, o algo por el estilo, porque eso es algo, digamos, muy en boga, ¿no? O sea, si no te responde esto, ya es acoso, digamos. Pero no hay que obviar tampoco que vivimos en una cultura, por lo menos en Latinoamérica, que aprecia mucho, digamos, este sentido de la mujer virgen, de la mujer que no ha tenido relaciones, que no ha tenido novio y que de alguna manera es la predilecta para casarse o para tener una relación, ¿no? Eso todavía sigue de alguna manera vigente. Entonces eso igual hace que una manera, digamos, de reacción de las chicas muchas veces sea esto no, digamos, cuando muchas veces puede que exista algún tipo de intención o de interés o de atracción, pero la primera es no, porque tiene miedo de cómo la sociedad la puede visualizar como alguien fácil, como una cualquiera, o esas cosas que generalmente se comentan, ¿no? ¿Qué opinas? Vamos a analizarlo así súper mega rápido, porque son varias preguntas. Creo que hay que remitirnos al principio de decir que todas las relaciones son relaciones de poder. Entonces, por ejemplo, en la anterior película lo que hemos visto es que había una discusión y para ejercer poder el hombre, por ejemplo, ejerce violencia, ¿no? Mete su puño en la pared. Lo mismo pasa en esta película. Él, como ha visto que ella es una chica de clase alta, entre comillas bonita, entre comillas solicitada, él busca una manera de ejercer poder sobre ella y estar por encima para que esta chica, por así decirlo, le tome atención, ¿no? Porque él estaba por debajo, es un chico malo, por así decirlo, de clase baja, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para llamar la atención de esta chica? Bueno, ejerzo poder, ¿no? Y lo que ha hecho es, uno, mostrar su poder enfrentándose al otro muchacho, lastimándolo, y el otro es agarrándola a ella como si fuera una presa, ¿no? Y la bota a la piscina, como hemos visto. Entonces, sí,
Es exacto, ¿no? O sea, las personas a veces piensan, las mujeres más que nada en esta idea loca de que hay que ser vírgenes puras, que no hay que ser putas y que no hay que tener muchos hombres, etcétera. También tenemos el miedo de estar solas. Entonces terminamos aceptando a la persona que está por encima de nosotros, ¿no? Entonces, esos creo que son dos miedos muy grandes que se pueden visibilizar en la sociedad. Es este miedo a estar solos y este miedo también a mostrarnos puros, ¿no? Claro, completamente. A mí me parece que, no en específico en esta película, pero por ejemplo en la mayoría de las novelas, digamos, que yo creo que en nuestra generación probablemente no, pero muchas generaciones anteriores han crecido con eso, viendo, no sé, María Mercedes, Marimar, etcétera, etcétera. Han crecido en una idea idealizada del amor, en un sentido de que el amor involucra también matrimonio, ¿no? Lo que veíamos en la anterior escena, que es el amor tiene que estar sí o sí vinculado al matrimonio, y muchas veces ahí está el miedo de estar sola que tú dices, porque muchas veces es, hija, ya tienes 27, se te está pasando el tren, digamos, ¿verdad? Hija, ya tienes 30, o algo por el estilo, y es como que sí o sí tienes que terminar casándote, y esto yo creo que se asocia mucho a cómo el estatus de la mujer casi siempre está provocado por el hombre, ¿no? En la antigüedad, la mujer siempre había sido una propiedad, ¿no? Me refiero a hace unos, no mucho, 300 años, digamos. Cuando estaba soltera era propiedad del padre, cuando estaba casada propiedad del esposo y cuando enviudaba propiedad de los hijos, digamos. Entonces, de alguna manera, siempre tenía esta dependencia, digamos, de que venga un hombre para mejorar sus condiciones o que sus condiciones dependían del hombre que tenía al lado, ¿no? O sea, si te conseguías un buen esposo, entre comillas, digamos, alguien que gane bien, que haga esto, que tenga un puesto honorable, digamos, escalaba socialmente, ¿no? Y por esto está esa diferencia y esta escala que tú dices, ¿no? O sea, como la mujer históricamente tuvo que ver que su ascenso social se vinculaba a emparejarse con un hombre, siempre tuvo que ver hacia arriba, ¿no? O sea, tiene que tener algo más que yo, digamos, mayor cultura, mayor economía, mayor propiedad, algo más, digamos. Y eso también forma un poco esta idea del hombre queriendo mostrar su superioridad de alguna manera, ¿no? ¿Qué crees que pasa hoy en nuestros días? Porque como creo que no lo había mencionado, pero en Bolivia, por ejemplo, en la encuesta mundial de valores te dicen que en Bolivia el 66.8% de las personas cree que cuando una mujer sale a trabajar fuera de la casa habrá problemas en el matrimonio. Entonces ahí hay una dependencia primero, pero a la vez hay algo un poquito más interesante, por lo menos para mí, que es una crisis que provoca la masculinidad. ¿Por qué? Porque te escogió, digamos, como en tu sentido como hombre de, yo soy más, la voy a hacer ascender, y ya no alcanzas. Ya no alcanzas, ¿no? Ya no eres lo suficiente, ella tiene que salir igual a trabajar, que está súper bien, pero que en la subjetividad masculina, digamos, dominante, se ve como mi masculinidad se está viendo penetrada, ¿no? Es muy gracioso lo que dices, porque si te pones a pensar, ¿cuántos de nosotros hemos salido a los 18 años de la casa de nuestros padres? Entonces hay que también analizar de que tal vez en tiempos antiguos las hijas eran propiedad de los padres, pero más o menos pasa eso porque nuestros padres nos siguen manteniendo, ¿no? Entonces tal vez no nos dan el permiso para casarnos como antes, pero sigue existiendo un ejercicio de poder de los padres a los hijos, ¿no? Entonces es así como de, bueno, te embarazas y te voto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es responsabilidad del cuate. Entonces así como, ¿hasta qué momento nuestra sociedad realmente ha cortado esas relaciones de poder con las paternidades y las maternidades, ¿no? Eso es un primer análisis. Y lo segundo, lo que mencionabas, de que por ejemplo, en Europa se han dado cuenta de que si las mujeres no salen a trabajar, no van a poder cubrir las pensiones de las futuras generaciones, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando solamente de una crisis de inequidades entre hombres y mujeres, de género, sino que estamos hablando también de una desigualdad económica que se nos va a venir si no nos damos cuenta que las mujeres tenemos que estar y ocupar en los puestos laborales, ¿no? Entonces, creo que es bien importante analizar cómo el ejercicio de poder va a continuar, porque cuando uno busca ejercer poder sobre la mujer, va a encontrar la forma para hacerlo. Y una de esas formas es la violencia, ¿no? Como en las películas nos están mostrando.
Y precisamente fue después de la Primera Guerra Mundial. Sí, después de la Primera Guerra Mundial, digamos que por la cantidad de personas, en su gran mayoría obreros, que terminaron yendo a pelear a la guerra, las mujeres terminaron ocupando puestos también en fábricas, ¿no? No fue la primera vez, porque ya muchas mujeres habían estado durante la primera etapa de la industrialización en el siglo XIX en las fábricas, sobre todo de telas, pero que ya desde esta perspectiva tratan de volver al trabajo, ¿no? Al trabajo en este caso manual, y cuando los hombres vuelven de la Primera Guerra se encuentran con una realidad igual un poco distinta, ¿no? Luego hay como un proceso de retroceso de nuevo, en la Segunda Guerra vuelve a pasar lo mismo, digamos, y por lo menos ahora hay algo muy interesante que pasa, por ejemplo, en España y en Europa, digamos, después de la crisis del 2008, que es en específico cómo esta crisis de trabajo, cómo esta crisis de estar en el paro o desocupado, digamos, varios años ha afectado también mucho las relaciones que hay entre pareja, porque uno ha afectado la masculinidad que pueden tener, porque ya no se sienten los proveedores, digamos que eso era lo que se les pedía como la masculinidad hegemónica, ¿no? Y al mismo tiempo, al no sentirse proveedores, se sienten, digamos, en una masculinidad en crisis, que no lo provoca, curiosamente, los movimientos feministas que te dicen cambia tu masculinidad o eso, sino que lo provoca una causa material, no estar desposeído de, en este caso, un sueldo, de estar desposeído, de tener un ingreso seguro, de no tener nada dicho, de no saber si vas a trabajar mañana, hoy no, de que tal vez te contratan para un mes y luego ya no. Entonces eso de alguna manera ha terminado provocando en Europa que se tenga una crisis bastante seria de cómo el hombre se percibe a sí mismo y su responsabilidad con sigo mismo y con lo que se le había dicho que tenía que tener también responsabilidad, ¿no? Porque al hombre se le educó, digamos, hace 30 años, un hombre que hoy tiene 30 o 40, diciendo tú tienes que ser el hombre de la casa, digamos, ¿no? El que provee. Hoy no encuentra trabajo y ahí encuentra pues un quiebre en lo que él había entendido que era ser hombre, ¿no? Entonces ahí hay un juego igual bastante interesante que seguro después de esta escena lo vamos a poder analizar. Every test, every trial, every initiation, I have proved I love you. Just accept it. Got it. I am not someone who is loved. I'm an idea. State of mind. I execute my will according to my plan, and you, doctor, are not part of my plan. Let me in, I promise. Let me in, I promise I won't hurt you. Promise? Hey, dick face! Mind screaming at your bitch somewhere else? I was gonna say I wouldn't do that if I were you. Don't hurt me. I'll be your friend. My heart scares you and a gun doesn't. Do it! If you weren't so crazy, I think you're insane. Go away. De Alemania, María José Gordillo, ella es licenciada en estudios de género. Y bueno, nos está hablando de una escena del Joker y Harley Quinn. Lo vamos a ver aquí. Hola a todos y todas, soy María José Gordillo, soy estudiante de la maestría en estudios latinoamericanos interdisciplinarios en la Universidad Libre de Berlín y quería hablarles un poco sobre las facetas del amor romántico que puedo identificar en esta escena, en la que se habla de ese mito del pasé todas las pruebas, como que Harley Quinn le dice al Joker que pasé todas las pruebas, te he demostrado hasta dónde llega mi amor
Y es bastante paradójico porque en realidad el amor no debería tener ese tipo de pruebas o no debería poder demostrarse a partir de esos estándares generalizados que son muy dañinos. Entonces se demuestra también, ¿no?, que es el papel femenino el que tiene que demostrar las pruebas del amor para ganárselo a él y decirle como no te voy a fallar, voy a estar aquí, vas a poder, o sea, no te voy a lastimar, te he demostrado mi amor. Lo que me parece que es bastante repetitivo en este tipo de películas hollywoodenses, que a pesar de que la trama va por otro lado, las partes que hacen referencia al amor siempre hacen referencia a este tipo de amor, de la dueñidad, de el mostrar las pruebas y mostrar de que no le va a abandonar, no le va a dejar. Y un amor tóxico, ¿no? Porque termina en una escena en la que se mata a una persona, en la que juegan con el arma o ella como que le amenaza con dispararle, cosa que también trae mucho esa noción de lo tóxico, de lo abusivo, de lo que están manipulando básicamente, y esa idea también de que el amor puede matar, que también es una idea bastante extendida para básicamente como que justificar al feminicidio específicamente. Y a mí me parece que en este caso se cambian los roles y no es el hombre el que le está amenazando de muerte. Sin embargo, ella, o sea, como que demuestra que lo más importante para ella es el amor y lo más importante para ella es poder seguir con el Joker. Entonces como que ahí es para lo que se muestra muy cortamente y sintetizadamente esos rasgos del amor romántico en una escena de una película hollywoodense de acción. Bueno, le agradecemos a María José Gordillo por darnos ese análisis de esa escena maravillosa de Suicide Squad, que la verdad es una película horrenda, pero estaba buena la escena para graficar más o menos esto, ¿no? Quisiera saber qué piensas. Esta vez vamos a cambiar un poco la dinámica. Dime tú primero y yo voy a responder. Bueno, yo creo que la película de Suicide Squad es bastante interesante para analizar porque ahí nos damos cuenta de todas las cosas que a veces uno tiene que sacrificar por la pareja, ¿no? Ella tenía una carrera ya establecida, era psiquiatra, ya tenía como metas y cosas, pero le pareció más interesante la vida de pandillera, de ponerse al lado del Joker, ¿no? Entonces ella dice, esto es más interesante, ¿no? Y esa es también la forma en la que idealizamos muchas veces a las parejas, ¿no? Vemos, ay, este chico es sincero, parece bueno y parece inteligente, pero realmente no terminamos de conocer a la persona hasta que pasa, ¿no? Y esa persona nos pide que hagamos muchas cosas para estar a su nivel, ¿no? Él, como ella bien decía Majo en el clip, es como que hay un constante sacrificio por parte de Harley Quinn para ser pareja del Joker. Entonces ella se da cuenta que nunca es suficiente, ¿no? Que no importa lo que haga, el Joker realmente no le va a dar lo que ella está buscando, que es, por ejemplo, un amor sincero, porque me acuerdo que en el clip de la película salía el Joker siendo padre con sus hijitos. Entonces, ¿en qué momento la chica perdió el norte y se dio cuenta de que el Joker era Joker, ¿no? No era padre, no era un esposo. Me parece muy interesante lo que dices. A ver, por varias cosas. Una, por el factor cine de superhéroes, que a mí me gusta mucho, y tengo muchos problemas con las lecturas feministas del cine del superhéroe. Claro. Leí algunas de... Y no solo del superhéroe, que cuando tú vas al cine, y no es un documental, es una ficción. Y cuando es una ficción, uno está haciendo un trato implícito con el director de que va a creer los sucesos, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces estas miradas de querer decir, no, esto está mal, esto también, por esto o por aquello, digamos, que no debería ser así, me parece muchas veces que daña un poco lo que es la estética del cine, que es, o sea, tú al ir al cine haces un contrato de creerle al director, no de decirle, deberías haber contado esta historia que yo quiero que cuentes, ¿no? Sino de él está contando la historia, ¿no? Y por eso muchas veces me conflictúa. Porque hubieron varios análisis de Wonder Woman igual, que no me agradaron del todo, porque creo que
aparte tuvieron una lectura muy sesgada para hacer la película. El final de Wonder Woman es malísimo, pero nos centremos en esta película. Tú dices que el Joker, digamos, hace que Harley Quinn deje las cosas que quería, ¿no? Pero yo tengo una lectura un poco diferente. Yo creo que nadie deja lo que le hace feliz. Harley Quinn deja de ser una psiquiatra porque no le hacía feliz ser psiquiatra. Y obviamente en lo que se mete a hacer ya Harley Quinn y deja de ser Harley Quinzel, la psiquiatra, hay una transición en la que de por medio tiene muchos roces, cosas que el Joker le pide que haga, que no haga, que se tire a los ácidos, por ejemplo, para que el Joker vea que la ama. Y eso en efecto es pues un abuso, ¿no? Pero me parece más interesante lo que has tocado tú al principio, ¿no? De que ella está dejando una vida cómoda por él, ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque a veces sobreentendemos de que las mujeres dejan cosas, cuando muchas veces también puede ser de que la propia mujer, y en eso tal vez consiste el amor, ¿no? De que siente en un momento cuando la relación es bonita o lo que sea, que la otra persona le está dando un soporte para decir, me salgo de lo que hago y no voy a estar en la nada, porque otra persona me está apoyando a que salga de lo que hago, que no me hace feliz. Entonces, esa puede ser algo interesante. Y lo digo sobre todo por cómo hay una diferencia entre esta película y la próxima que hace Warner de Harley Quinn, ¿no? Que es Aves de Presa y la fantabulosa, fantástica, extraordinaria, diversa y no sé qué más, fantabulosa emancipación de Harley Quinn, ¿verdad? Que ahí todos los hombres son malos, señores, pero uno es violador, otro acosa, el otro quiere matar, el otro, no sé, o sea, todos los hombres en esa película son malos. O sea, yo fui al cine y dije, muy de la puta, buena onda las escenas, las chicas, pero no me gusta lo que cuenta, porque en esa peli te grafica de que todos los hombres somos una mierda. O somos violadores, o mafiosos, o acosamos, o cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces, esa transición que hay entre una película y otra me parece bastante interesante también. O sea, es que es chistoso, ¿no? Como lo que tú decías de este soporte, porque también es bien importante darnos cuenta que el Joker también va por ella, ¿no? O sea, va, las rescata, explota el avión y bla, bla, bla. O sea, sí hay como una dinámica de relación entre ellos, pero sí, al final de la película, en la 2, como tú bien mencionas, ella no se sentía feliz con el Joker porque al final la deja y hace explotar toda una planta porque estaba súper enojada y no sabía qué hacer para demostrar su enojo, ¿no? Claro, me parece muy interesante lo que dices ahí porque, según yo, bueno, no se dice eso, perdón, para mí se dice. La segunda tiene algo muy interesante que yo considero que es muchísimo más mainstream, digamos. Es muchísimo más mainstream en el sentido de el feminismo mainstream vende mucho en Europa y Estados Unidos. Es casi un relato hegemónico. Vamos a hacer una película que borre completamente la otra y que sea la fantabulosa, diversa, extraordinaria emancipación de Harley Quinn, digamos, ¿no? Y acá considero que hay otra cosa, ¿no? No es directamente el tema, pero me parece pertinente tocar lo que es cómo esto tiene también pues una maquinaria, ¿no? O sea, al fin y al cabo son grandes productoras que agarran un tema y lo quieren mercantilizar, hacer ver de una forma pop o algo así, y muchas veces terminan dañando el producto, ¿no? No es una peli muy buena, pero en este caso el hecho mismo de Harley Quinn tirando una planta hace para mí ver no una imagen feminista, ¿no? Sino al contrario, es una planta nuclear que podría fácilmente haber destruido toda la ciudad de Ciudad Gótica, ¿no? Entonces ahí para mí es más que todo la perspectiva de cómo te encapsulas muchas veces. Tu amor se acabó, tu persona, y esta perspectiva un poco egoísta, si quieres, de cuando yo sufro me vale chota el resto, ¿no? O sea, me importa mi sufrimiento, digamos, ¿no? Y muchas veces pasa que las personas, y esto es un poco, si quieres, con un poco de psicología, goza, pero en el sentido de goce en la psicología, el sufrir, ¿no? Porque lo toma como una especie de metamorfosis incluso a veces. Y es bien interesante esa parte que has tocado, porque, por ejemplo, en Wonder Woman, no quiero ser muy spoilera, pero, por ejemplo, ella decide pedir su deseo de que su ser amado vuelva, ¿no? Y ella pierde sus poderes. Y para recuperar sus poderes decide descartar a su ser amado. Y eso es muy gracioso, porque ¿por qué las mujeres o los hombres, whatever, no pueden tener amor y poder al mismo tiempo?
¿no? Y lo mismo le pasa a Harley Quinn, es así como de pierdo mi yo, pierdo mi razón de ser villana y tengo que encontrar otro camino, cuando ella tranquilamente era la segunda mujer más poderosa en tema de villanos en la ciudad gótica, ¿no? Entonces, en Gotham, perdón. Entonces, es así como que, ¿por qué lo estás haciendo? Puedes tener ambas cosas y no es necesario que sacrifiques, ¿no? Entonces, a mí me hace un poco de ruido en la película de Wonder Woman por ese aspecto en especial. A mí me pareció muy interesante eso, y con esto vamos al enlace de Tapita, pero antes me pareció muy interesante en esa escena las críticas que le hicieron diciendo, es que Wonder Woman enseña a las chicas de que tienen que dejar su poder para tener el amor. O sea, a mí, yo cuando leí esa crítica antes de verla, cuando la vi, el chico en ningún momento le dice, deja tus cosas, más bien le dice, no tienes que dejarlas, digamos, claro, ¿no? Y después, me parece que muchas veces, lo que te decía, de separar un poquito más el contrato que se tiene con la película, porque yo creo que en esa escena, más que decir, el amor romántico y que ella tiene que abandonar, ella también quiere ser humana. Ella quiere ser humana, quiere una vida normal, digamos. Quiere enamorarse, quiere ir al supermercado, quiere volver. Quiere una vida normal, no quiere estar salvando el mundo, por muy egoísta que eso suene. No quiere salvar el mundo, quiere una vida normal, pero muchas veces creo que esos mensajes que son los que realmente quieren producir se pierden por estas miradas que quieren encajar a otras personas de por qué no has hecho esta película como yo quería que sea, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí, vamos con Steffi, por favor. I forgot my key. Jenny, I'm sorry. Don't. Love means never having to say you're sorry. Bueno, ahora tenemos una invitada que nos está acompañando por Zoom. Steffi Tapia, ¿cómo estás? Es un gusto darte la bienvenida. Tú has traído igual una escena que ya la hemos visto y bueno, quería preguntarte las percepciones que tienes acerca del amor romántico. Hola Sergio, hola Yara. Bueno, igual y feliz de estar aquí con ustedes, aunque un poco a la distancia. Me estoy acoplando un poco tarde a la charla, así que no sé qué han hablado específicamente hasta ahora del tema del amor romántico. Pero bueno, en general creo que hay que como que quitar un poco esa percepción de que el amor romántico es bueno, ¿no? Yo alguna vez a mi mamá le hablaba así como que no, que el amor romántico es tóxico, no sé, y me decían, no, ¿cómo vas a estar diciendo eso? Si el amor romántico es romántico, si lo romántico es lindo, es tierno, o sea, hay una... no sé, hay una concepción creo que errada de lo que es el amor romántico, y el amor romántico es amor tóxico, básicamente, ¿no? Es cuando se idealiza tal vez estas actitudes que además nos han estado mostrando, y aquí creo que entra todo lo mainstream y todo lo que nos han estado mostrando en los diferentes medios de comunicación, en la cultura en general, ¿no? Y sobre todo en las películas, por eso me gusta mucho hacer estas referencias, porque yo, así en lo personal, la idea del amor que me había formado, sobre todo en mi adolescencia, era en base a las películas. La verdad es que hasta ahora, debo admitir, yo sigo amando las películas de amor, las películas románticas. Ahora como que ya comprendo qué está pasando y que realmente no son relaciones sanas en muchos casos, pero así es como me he formado, ¿no? Y durante mucho tiempo de mi vida pensaba que ese era el amor verdadero, ¿no? El amor ideal de príncipes y princesas, básicamente, ¿no? De ese prácticamente héroe que llega a salvarte, que a veces es el chico malo, pero que tu amor lo cambia y lo vuelve bueno, y que puede ser malo con el mundo, pero es bueno contigo, y que después de conocerte como que cambia toda su vida, y que es celoso, pero es un celoso, no sé, que en pocas es celoso porque te quiere y porque se interesa por ti, todas esas cosas, ¿no? Que te das cuenta que no, o sea, cuando vas creciendo creo que te das cuenta que no es así, o sea, porque todas las personas no cambian, a menos que bueno, es un proceso bien complicado, pero no cambian así por arte de magia, por amor, y si una relación es violenta de cualquier forma, los celos son violencia también, entonces no, tienes que alejarte de eso, ¿no? Porque no es que va a terminar todo perfecto en un cuento de hadas, y que finalmente nadie tiene que venir a completarte, que nadie te va a salvar, que no sé, entonces creo que un cacho eso es el amor
romántico, y las películas creo que ha ido cambiando. Siento que en esta última época las nuevas películas que están saliendo tratan por lo menos de mostrar un amor ya más diferente, con mujeres que ya no son simplemente algo secundario o que su vida gira en torno al hombre, ¿no? Sino ya mujeres con vida propia, independiente, con sueños, con, no sé, con trabajos, qué sé yo. Pero aún así siento que se sigue moldeando tal vez a las generaciones en torno a este amor romántico como si fuera el ideal del amor, ¿no? Creo que eso tiene muchas repercusiones ya en la vida real, en la violencia y todo eso. Bueno, Tapita, la verdad, bueno, así le decimos los amigos a Steffi Tapia. Por si acaso la presento, ella es negociadora internacional. Bueno, me parece que tu participación es muy rica en el sentido de que problematiza muchas cosas, ¿no? Y problematiza, por lo menos de manera provocativa para mí, porque das algunos preceptos que yo creo que se tiene que estudiar. Es necesariamente lo romántico tóxico, por ejemplo, que es algo que pasa también en los debates. Es necesariamente la masculinidad hegemónica 100% tóxica, o existen matices, ¿no? Y bueno, la verdad no me queda más que agradecerte por haber tenido este contacto. Te mando un abrazo a la distancia, espero que te estés cuidando por el coronavirus. Y bueno, acá ya para terminar, yo quiero agregar una cosa que va a conectar con un siguiente episodio que nosotros vamos a tener. Vamos a hablar de explotación. Y en la explotación también entra este tema, porque hay un pensador esloveno cuyo nombre es Slavoj Žižek, que comenta que muchas veces las violencias que pueden existir machistas vienen en lugares que son de clase baja o lugares populares, ¿no? Y Slavoj Žižek comenta y dice, bueno, muchas veces habría que pensar si estos individuos que están en constante explotación no terminan también descargando toda esa violencia estructural que contra ellos también, que ellos también sufren, ¿no? En la fábrica, en su lugar de trabajo, por parte de sus jefes, etcétera, etcétera. No termina también descargándose contra la mujer porque es el único sector donde él tiene poder y que deviene de unas condiciones estructurales de violencia más grandes, ¿no? Eso, sin duda alguna, va a ser algo interesante de analizar en el siguiente programa, que va a estar como invitado Juan Pablo Neri. ¿Yara, algo que agregar? Solo agradecerte por el espacio y espero que podamos seguir conversando sobre este tema. Si les interesa, tengo mi página de Facebook, que es Yara Espinosa, y cualquier consulta les puedo recibir por ahí. Gracias. Gracias, Yara. Bueno, ahora sí, nos vamos. Esto estuvo con ustedes gracias a AppTV.